Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir chismecito, porque eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, un tema que nos va a hacer suspirar y tal vez hasta soñar un poquito. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amor, de romance, de regalos, y de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de esta pareja icónica de la televisión turca y vamos a desentrañar ese misterio que nos presenta el título, Burak Özçivit conquista a Neslihan con un regalo que te dejará sin aliento. ¿Qué será? ¿Qué habrá sido ese regalo tan especial que hizo que el corazón de Neslihan se derritiera? Prepárense para descubrirlo porque les prometo que la historia es de película. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Ya saben, para no perderse nada de lo que publicamos, para estar al tanto de todas las novedades, chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, para quienes no los conozcan, permítanme presentarles a una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Aunque, a ver, no son pareja, pero la química que tienen, madre mía. Burak, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, donde justamente compartió pantalla con Neslihan, es un actor increíblemente talentoso y guapo, de eso ni se discute. Con esa mirada profunda, ese porte, uff. Y Neslihan, por su parte, es una actriz espectacular, con una belleza y un talento que la han convertido en una de las estrellas más importantes del país. Esa elegancia, esa sensibilidad, es hipnotizante. Ambos tienen una química innegable, y aunque en pantalla interpretaron a amantes en Kara Sevda, su relación en la vida real es con otras personas. Burak Özçivit está casado con Fariye Evcen, también actriz y modelo muy famosa, con quien tiene 2 hijos. Una familia hermosa. Pero, ¿cómo comenzó toda esta historia? ¿Cómo se conocieron Burak y Neslihan? Si bien no están juntos en la vida real, su conexión en Kara Sevda fue tan potente que muchos fans desearon que fueran pareja. Y no es para menos. La química entre ellos era palpable y la serie, un éxito rotundo a nivel mundial, ayudó a cimentar su lugar en el corazón de millones de personas. Y es que, amigos, la historia de Kara Sevda es una de esas que te atrapan desde el primer momento. Un romance prohibido, lleno de obstáculos, con giros inesperados y con una intensidad que te hace vibrar. Para quienes no la han visto, corran a verla. Prepárense para llorar, reír y suspirar. Es una montaña rusa de emociones. Pero volviendo al tema principal, ¿qué regalo dejó sin aliento a Neslihan? Bueno, aunque el título pueda ser un poco sensacionalista, el regalo del que hablamos no es algo material, sino más bien una situación, una demostración de cariño y admiración. Y créanme, a veces eso vale mucho más que cualquier objeto lujoso. En el contexto de Kara Sevda y de la promoción de la serie, Burak tuvo gestos muy especiales hacia Neslihan que fueron muy bien recibidos. Pero hay más, mucho más. Para entender mejor la situación, debemos recordar la magnitud del éxito de Kara Sevda. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. Un éxito sin precedentes. La pareja protagonista, Burak y Neslihan, se convirtieron en estrellas mundiales y el público los aclamaba, los seguía, querían saber todo sobre ellos. Eran la pareja del momento. Esto conllevó a una exposición mediática inmensa. Paparazzis por todas partes, entrevistas, eventos, alfombras rojas. La fama, amigos, puede ser abrumadora. La presión, las entrevistas, los eventos, la fama, todo esto puede ser abrumador. Imagínense, de pronto ser el centro de atención, que cada paso que das sea analizado, que cada palabra sea comentada. Es mucha presión. Y aquí es donde entra en juego el gesto de Burak. En una de las premieres de Kara Sevda, Burak demostró su aprecio y respeto por Neslihan de una manera muy particular. En lugar de acaparar la atención, se aseguró de que Neslihan brillara. ¡Qué importante es esto! En un mundo donde el ego a veces puede ser más grande que el talento, que un actor como Burak, con su fama y su atractivo, se preocupe por destacar a su compañera, dice mucho sobre su personalidad.
La trató con mucho respeto y la impulsó a que fuera el centro de las miradas. La hizo sentir cómoda, segura y valorada. La ayudó a manejar la atención mediática y se aseguró de que se sintiera bien en todo momento. ¡Qué caballero! ¡Qué gesto tan admirable! Esto, amigos, es un verdadero gesto de caballero, un gesto que dice mucho sobre la clase de persona que es Burak. No es Sol. O un actor guapo, es un hombre con valores, con empatía. ¿Pero por qué digo que esto la dejó sin aliento? Porque en un mundo donde la competencia y el ego a menudo se interponen, donde las estrellas suelen buscar la atención individual, Burak demostró que la admiración y el apoyo mutuo pueden ser mucho más importantes. Demostró que a veces el mejor regalo es el respeto, la consideración y el apoyo incondicional. Y eso, amigos, es algo que te deja sin aliento. Te hace creer en el compañerismo, en la buena gente y en la importancia de celebrar los éxitos ajenos. Es algo que te da esperanza en un mundo a veces tan superficial. Imaginen la situación, miles de personas esperando verlos, flashes por todos lados, preguntas y más preguntas. Un caos. Y en medio de todo eso Burak, en lugar de competir con Neslihan por la atención, la impulsa, la apoya, la hace sentir la estrella que es. ¡Qué gesto tan noble! Además de este gesto, a lo largo de la promoción de la serie, Burak siempre tuvo palabras de admiración hacia Neslihan. Destacó su talento, su profesionalismo y su belleza. Siempre la trató con respeto y le dio su lugar. Qué importante es reconocer el trabajo y el talento de los demás. Y aunque en ese momento el público deseaba que fueran pareja, lo importante es que Burak siempre se comportó como un gran profesional y como un hombre que valora a sus colegas. Es importante destacar que aunque hablamos de un regalo, no se trata de un objeto material. Lo que Burak le dio a Neslihan fue algo mucho más valioso, su respeto, su admiración y su apoyo. Y aunque no estén juntos románticamente, la relación profesional que mantuvieron fue admirable. Una muestra de que se puede trabajar en equipo, de que se puede ser amable y respetuoso, independientemente de las circunstancias. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Les parece importante este gesto de Burak? ¿Qué otros regalos no materiales creen que son importantes en una relación, ya sea amorosa o profesional? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la actitud de Burak es algo que deberíamos ver más a menudo en el mundo del espectáculo? ¿Qué piensan de la importancia del apoyo mutuo en cualquier tipo de relación? Me interesa mucho saber sus puntos de vista. En resumen, el regalo que Burak le hizo a Neslihan no fue un objeto lujoso ni una joya brillante. Fue mucho más profundo que eso. Fue respeto, admiración y apoyo incondicional. Fue una demostración de compañerismo y de valorar a la persona con la que compartía el éxito. Y eso, amigos, es algo que realmente te deja sin aliento. Es una lección de vida, una muestra de que la verdadera riqueza reside en los valores que cultivamos. Y para que quede claro, este regalo se manifestó de varias maneras. ***** en las premieres y eventos ****, Burak siempre se aseguró de que Neslihan fuera el centro de atención, cediéndole protagonismo y mostrándose como un compañero, no como un competidor. En las entrevistas y ruedas de prensa Burak siempre tuvo palabras de elogio para Neslihan, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza. Reconocía su valor como actriz y como persona. En su comportamiento en el set se dice que Burak siempre fue respetuoso y atento con Neslihan durante el rodaje de Kara Sevda, creando un ambiente de trabajo agradable y colaborativo. Esto demuestra que el respeto y la admiración mutua pueden ser más valiosos que cualquier regalo material. Muestra que en el mundo del espectáculo, el compañerismo y el apoyo pueden ser claves para el éxito y la felicidad. Y para terminar, quiero compartir algunas reflexiones adicionales sobre este tema. El poder de la admiración admirar a alguien y reconocer su talento es un gesto que puede fortalecer cualquier relación, ya sea personal o profesional. La importancia del compañerismo trabajar en equipo y apoyarse mutuamente puede ser más gratificante que competir individualmente. La verdadera riqueza la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los valores que cultivamos y en las relaciones que construimos.
Asterisco 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 la humildad en el éxito asterisco asterisco el éxito no debe inflar el ego, sino fomentar la humildad y la generosidad. Asterisco 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 el impacto en los fans asterisco asterisco la actitud de Burak y Neslihan durante la promoción de Karasevda demostró que es posible ser exitosos y queridos por el público sin caer en la superficialidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en esta aventura por el mundo del entretenimiento turco, por explorar la vida de estas estrellas y por descubrir las historias que se esconden detrás de los titulares. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas reflexiones, estos chismes, todo. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen a campanita de notificaciones para estar siempre al tanto. Y como siempre los espero en los comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué les gustaría ver en futuros vídeos y qué otras historias de amor y amistad del mundo del espectáculo les gustaría que exploráramos. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y no se olviden. Suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.